Hoy vengo a que se ahorre 200 o 500 lucas, porque hay una alta probabilidad de que le hayan querido vender esta vaina de aquí. Y para adelantarles el cuento, estas tienen la misma acción preventiva que ponerle un hijo de madre rosario a la pantalla del computador. Sisas, así de paila. Bueno, para empezar fuerte, píllense esta. La Academia Americana de Oftalmología, que es la institución de oftalmología más grande en el mundo, dice explícitamente que no tienes que usarlas. Y no lo dicen por capricho, lo dicen porque en la mayor revisión sobre este tema se analizaron 17 estudios con más de 600 participantes en los que se llegó a la conclusión de que esta cosa no sirve para ni chimba. Pero espere, hombre, que no sirvan para lo que usted le dijeron no significa que sean inútiles. De hecho, hay muchos pacientes específicos que estas gafas les han cambiado la vida. Y eso es lo que le voy a contar hoy. Va mucho más allá de la luz azul y por qué es mala. Y es un mundo muy interesante que descubrí sin querer. Párele bolas. Si no me conoce, yo soy Santiago, estudio medicina en Colombia y hago videitos. Suscríbase para ver más videos así, me hace un re favor ahí, todo bien. Durante los últimos años nos han vendido la misma idea, que la luz azul nos iba a dejar ciegos. Y claro, cuando el mismo cuento marica se repite una y otra vez, pues termina siendo una realidad. Y para solucionar este enorme problema apareció una industria multimillonaria vendiéndote la solución. Gafas, filtros de celular, toda esta vuelta. Todo esto girando alrededor de la misma cuestión, que es, ¿realmente hay algo de lo que protegerse? ¿Qué tan cierto es esto? Ok, la luz azul es real, sí existe. Hasta ahí, todo bien, todo real. Problema es la magnitud del miedo versus el riesgo real que representa. Hagamos la comparación. Pensemos en el sol. Esa cosa lleva viviendo toda tu vida y no creo que haya recibido demandas hasta el momento. Emite aproximadamente 100.000 veces más luz que la pantalla de un celular. 100.000 veces. La exposición a la luz azul que te genera tu celular o una pantalla equivale a una milésima de lo que te expone el sol todos los días. Todo válido hasta aquí, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las personas que pasan mucho tiempo en las pantallas se les secan los ojos, les duele la cabeza? Porque sí sienten algo de verdad. Después de 6 horas al computador los ojos arden, la cabeza duele, la visión se nubla, es normal. Pero la culpa no la tiene la luz azul. La culpa es algo muchísimo más mundano. Y es que cuando miramos fijamente una pantalla, dejamos de parpadear. Normalmente parpadeamos unas 15 veces por minuto. Frente a una pantalla, esas repeticiones se reducen a la mitad. Y sin ese parpadeo, la superficie del ojo se seca. Y eso hace lo que llamamos síndrome de visión informática. Y entonces las gafas de luz azul no ayudan a esto. Y es aquí donde la historia se empieza a poner incómoda para la industria. Porque cuando los científicos fueron a buscar evidencia sobre estas gafas, no la encontraron. En 2023 la colaboración con Crane, que es básicamente el juez de la medicina basada en evidencia, publicó una revisión que analizó 17 estudios controlados y aleatorizados. Y el veredicto fue clarísimo. Los lentes con filtro de luz azul probablemente no reducen de manera significativa las consecuencias de estar frente a una pantalla por mucho tiempo. Las gafas comerciales como estas, que la mayoría de gente compra, bloquean entre el 10 y el 25% del espectro de luz azul. Para bloquear una cantidad significativa de luz azul necesitarías esos lentes que son tan naranjas que te harían ver el mundo como si estuvieras dentro de una mandarina. Y parce, el público objetivo de estas gafas son las personas que trabajan mucho tiempo frente a un computador. Y entre esos destacan los diseñadores, artistas, los editores, que necesitan sí o sí ver bien los colores. Ahora imagínense editar una foto, editar un video con esas gafas puestas. Es imposible. Y bueno, yo por ahí escuché que para el sueño eran buenas, ¿no? Pues resulta que también se investigó al respecto con algo que se llama actigrafía, que funciona de la misma forma que funciona un Apple Watch, pero es muchísimo más preciso a la hora de reconocer los ciclos del sueño, y encontraron de que no había prácticamente ninguna diferencia estadística notable entre las personas que utilizaron las gafas y las personas que no las utilizaron. Pero aquí les llegó el giro a las gafas de luz azul, que aunque la luz azul no le destruye a uno la retina ni el ojo, sí le manda una señal muy clara al cerebro, y esa señal es: no tenga sueño, no se duerma. Esta parte me encantó porque en el fondo de la retina hay unas células, hay una muy pequeña cantidad de células que yo no conocía, que se encargan de sensar la luz. Estas células se llaman células ganglionares intrínsecamente fotosensibles y tienen un fotopigmento llamado melanopsina que se encarga de sensar esa luz que entra al ojo y mandar señales al cerebro directamente. Lo curioso de estas células es que en personas con ceguera total, estas células que están al fondo de la retina, si las tienen funcionales, siguen sensando esa luz, y por eso esas personas ciegas pueden tener sus ciclos de sueño, de ciclo circadiano correctos. Es una locura. Cuando estas células en específico detectan luz, la señal que les mandan al cerebro es: parce, es de día. Y una hormona que se llama melatonina se deja de producir.
Y esta hormona es la que se encarga de decirle al cuerpo que es hora de dormir. Entonces la luz nocturna sí importa, pero el remedio real ni siquiera son estas gafas. Y aquí llegamos a la parte favorita mía de este video, lo que me pareció más fascinante de esta investigación. Porque resulta que las gafas de luz azul fracasan, como ya vimos durante todo el video, en muchas cosas. Pero hay ciertos aspectos en los que son una genialidad científica y en realidad son la razón real por la que se crearon. Por ejemplo, en personas con migraña. Algunos pacientes con migraña tienen una hipersensibilidad a ciertos colores que es una locura. Por eso se desarrollaron especialmente lentes para ellos, como los FL-41 o los AULUX, diseñados específicamente para bloquear esos espectros de luz que se vuelven molestos para los pacientes con migraña. Y en estos pacientes los resultados sí fueron interesantes, sí les ayudó. Pero los que vienen, y honestamente mis favoritos, fue definitivamente el caso que más me dejó pensando, porque incluye medicina y psiquiatría, y tiene que ver con el trastorno bipolar. Desde los años 90 los psiquiatras sabían que meter a un paciente en manía aguda en un cuarto completamente oscuro durante 14 horas lo estabilizaba rápido. El problema era meter a una persona en un cuarto completamente oscuro durante 14 horas. Entonces un grupo de investigadores noruegos se hizo una pregunta: ¿y si pudiéramos engañar al cerebro y en lugar de apagarle las luces obligatoriamente apagamos los espectros de luz que generan esos problemas? Es un concepto que los investigadores llamaron oscuridad virtual. Y el nombre que le pusieron fue mucho mejor. El ensayo clínico se llamó Batman. Sí. Sé lo que piensa, pero espéreme que es muchísimo más serio de lo que suena, porque después de apenas 7 días con las gafitas de oscuridad virtual que le dieron a las personas con manía, estos mismos mostraron una reducción masiva de los síntomas maníacos, y el efecto empezó desde el tercer día. Eso, por si no se dan una idea, es absurdamente rápido en psiquiatría. Y no terminó solo ahí. Estos pacientes también necesitaron mucha menos medicación después del episodio, y es aquí donde nos damos cuenta de que estas gafas ya dejaron de ser un accesorio y se convirtieron en una herramienta que le mejora la calidad de vida a un paciente, en específico psiquiátrico. La biología detrás del fenómeno era real. Lo que estaba equivocado era pensar que esta misma biología se iba a convertir en una solución para todo el mundo. Pero antes de que salga corriendo a comprarse unas gafas naranjas y ver el mundo desde la perspectiva de una zanahoria, tengo que decirle que hay ciertos matices. No es bueno utilizar estas gafas las 24 horas del día. La luz azul no es tu enemiga, por lo menos no durante el día. Y para los niños hay un riesgo adicional. Resulta que la luz, todo el espectro de luz, ayuda a que la retina se desarrolle en los primeros años de vida. Ponerles un filtro hace que la retina no se desarrolle bien y puede influir a aumentar el riesgo de miopía progresiva. Y eso nos lleva a la pregunta final: ¿qué saca usted de todo esto? Primero, que las gafas de luz azul convencionales probablemente no estén haciendo gran cosa por su salud. Segundo, el verdadero culpable del malestar de las pantallas, de que te duelen los ojos, no es la luz azul, sino el dejar de parpadear. Trata de practicar eso para mejorar tu salud visual. Y tercero, que detrás de todas estas formas en que te tratan de vender algo hay una historia biológica y hay una razón de ser de este producto, más que solo sacarte la plata del bolsillo. Lo interesante de esto es que la historia de la luz azul no es una historia de una mentira, es una historia de una verdad muy exagerada. Espero que les haya gustado el video, a mí me encantó genuinamente hacerlo. Me voló la cabeza leer todas estas historias, todos estos estudios, en específico lo de la psiquiatría, eso me encantó. Y me da lástima que esté tan escondido por este cuento pendejo de la luz azul. Muchas gracias por este video, se cuidan, chao.